Bueno, vamos a empezar a estudiar un poquito más a fondo al ADN y luego vamos a estudiar al ARN. Entonces, ADN. El ADN es un acrónimo, es las siglas de ácido desoxirribonucleico. Dijimos que el ácido desoxirribonucleico, el ADN, es un polímero formado por la unión de numerosos monómeros. Estos monómeros se llaman en este caso nucleótidos. Recordemos que polímeros son moléculas grandes formadas por la unión de moléculas más chiquitas. Ejemplos de polímeros son las proteínas, son muchos plásticos, es el almidón. En este caso estamos hablando del ADN. Y en el caso del ADN, el monómero que se repite muchas veces se llama nucleótido. Habíamos visto también en el último video que los nucleótidos estaban formados por 3 moléculas pequeñas. Un azúcar, que se llama pentosa. En el caso del ADN es la desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada que era la que le daba identidad al nucleótido. Había 4 bases nitrogenadas posibles. En el caso del ADN eran adenina, citosina, guanina y timina, que las vamos a simbolizar con la letra inicial cada una. Adenina, citosina, guanina y timina. Yo podría poner acá una T. Entonces diría, bueno, este es un nucleótido de ADN que tiene la base nitrogenada timina. Ok, el ADN se ubica en el núcleo de las células, por eso son ácidos nucleicos, se ubica en el núcleo de la célula. Y su función, que es muy importante recordarla siempre, es almacenar la información de todas las proteínas que existen en nuestro cuerpo. Esa información se almacena en unidades de información coherentes que denominamos genes. O sea, el ADN tiene genes y cada gen tiene información para una proteína. Ok, habíamos dicho que los nucleótidos se unían entre sí mediante enlaces resistentes que se llaman enlaces fosfodiéster y que voy a hacerlos de color verde y que ocurrían entre el grupo fosfato de un nucleótido con el grupo con la pentosa del nucleótido siguiente. Vamos a hacer acá, para dejar claro, 3 nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Esto seguiría para allá y seguiría para acá. Bien, acá en color verde están los enlaces fosfodiéster. Vamos a ponerles letras igual. T, A, G. Guanina, adenina, timina. Ok, el ADN tiene esta característica. Está formado por 2 cadenas. O sea, si yo en vez de hacerlo con detalle hiciera líneas, el ADN está formado por 2 cadenas. Dos cadenas que están unidas entre sí. Las cadenas estas son antiparalelas. ¿Qué quiere decir eso? Antiparalelas es como la Rivadavia. O sea, la Rivadavia vieron que tiene 2 manos, una que baja y otra que sube. Bueno, son paralelas, pero son antiparalelas, porque van en sentidos opuestos. Acá ocurriría lo mismo, y se va a entender con el dibujo. Lo que me va a indicar el sentido es la pentosa, porque es un pentágono. Voy a dibujar acá la pentosa, que sería la desoxirribosa, mirando para el otro lado. Entonces, esto me quedaría algo así. ¿Qué falta acá? Acá faltan los enlaces fosfodiéster. Esto seguiría para allá y esto seguiría para allá. Entonces vemos que tengo una cadena de nucleótidos que apunta para un lado, otra cadena de nucleótidos que apunta para el otro. Pero acá me falta algo, falta que se unan entre ellas. Bien, miremos esto. Los enlaces fosfodiéster que son de color verde son los que unen los nucleótidos entre sí en una misma cadena. Pero las cadenas se unen entre sí mediante enlaces un poquito más débiles que se llaman enlaces puentes de hidrógeno. Enlaces puentes de hidrógeno que los voy a hacer en color azul. Puentes de hidrógeno. Que de hecho estos enlaces son también los que permitían realizar la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. En este caso podría dibujar así, como una escalerita. Entonces, las cadenas de ADN se mantienen unidas entre sí por enlaces puente de hidrógeno, que van a ocurrir entre las bases nitrogenadas enfrentadas. Esta T se va a unir acá a una base nitrogenada, esta A se va a unir acá a una base nitrogenada y esta G se va a unir acá a una base nitrogenada. Pero hay una regla a cumplir,
que es esta. La citosina siempre se une con la guanina, siempre. Y la adenina siempre se une con la timina, siempre. No importa si el ADN es de un virus, si es de una bacteria, si es de un sapo o si es de una cebra. El ADN siempre mantiene esta regla. C va con G, A va con T. Cuando yo estudiaba en la universidad, el profesor de bioquímica nos hacía recordar esto de este modo. Carlos Gardel, Aníbal Troilo. Yo sé que no son nombres a los que estemos asociados, por lo menos Aníbal Troilo. De hecho, yo tengo una regla más. Como Carlos Gardel lo conozco más, acá hay 3 puentes de hidrógeno, y como Aníbal Troilo lo conozco menos, hay 2. Y es real, esto es así. Pero si a alguno se le ocurre un modo un poco más moderno de recordar que C va con G y A va con T, bienvenido sea que me lo hagan saber. Sabiendo eso acá, yo podría saber que si acá hay una T, acá tiene que haber una A. Y de hecho, hay 2 enlaces de hidrógeno. Y si acá hay una A, y bueno, entonces acá tiene que haber una T. Y de hecho, hay 2 enlaces de hidrógeno. Y si acá hay una G, y bueno, acá tiene que haber una C. Y de hecho, hay 3 enlaces de hidrógeno. Este es el modo en el que se unen las cadenas de ADN. Y yo lo que voy a observar, si dejo que la cadena de ADN se acomode, es que se va a acomodar de un modo muy particular, que va a ser imposible que se los dibuje, pero que se los voy a dibujar en un trazo, digamos, veloz, que adopta esta forma. El ADN adopta esta forma, con los puentes de hidrógeno así. Este dibujo lo deben haber visto en alguna película o algo. El ADN es una cadena doble helicoidal, porque adopta esta forma como en espiral. De hecho, imaginen una escalera caracol. Los peldaños de la escalera caracol son los enlaces puente de hidrógeno y las barandas de la escalera caracol son los grupos fosfato, para entender un poco cómo sería la estructura de esta molécula. Es una estructura extremadamente resistente, porque el ADN lo que quiere es tener almacenada la información y que nadie violente esa información, que esté bien protegida en el núcleo de la célula y protegida porque está metida adentro del ADN, porque son las bases nitrogenadas, son estas letras las que tienen escrito el mensaje de nuestras proteínas.